un día de verano. Todavía no llega el verano, pero qué bueno que haga calor, ¿cierto? Ya tuvimos bastante invierno. Mire, usted y yo sabemos que para mucha gente este mes de diciembre es un mes de fiesta, ¿cierto que sí o no? Para todos, yo creo que de alguna manera usted dice, oh, ya viene Navidad, ¿cierto? Diciembre, Navidad, Año Nuevo, día de juntarse con la familia, de que nos visitemos. Pero sabemos que para mucha gente este mes de diciembre es un mes de fiesta. Para muchos este mes de diciembre es un mes de regocijo, de compañía, de familia, de festejos. Pero usted y yo también sabemos que para otros no. ¿Cierto que sí? Muchos en este mes de diciembre celebran, esperan Navidad, esperan Año Nuevo. Pero para otras personas no es así. Usted y yo sabemos que para otras personas estos últimos días del año muchas veces son símbolos o motivos de una mezcla de sentimientos. Sentimientos de ansiedad, de temores, de tristeza. ¿Por qué? Porque a lo mejor algunos de ellos han perdido familiares. O porque muchas veces algunos de ellos se enfrentan a situaciones desconocidas que a lo mejor no pueden superar. Sí, hay gente que en este tiempo no celebra. Hay gente que en este tiempo no quiere la Navidad. No quieren estas celebraciones. No es por lo que significa la Navidad, sino que porque muchas veces ellos al terminar el año han tenido pérdida, han sufrido algunas situaciones o están viviendo ciertas circunstancias, ¿cierto? Las cuales a lo mejor ellos no pueden superar. Yo creo que de alguna manera hay muchas familias así. O bien porque a lo mejor en esta fiesta sus hijos le piden algo. También pasa eso, ¿no? ¿Cuántas familias hay así? En donde sus hijos le piden algo, la familia le pide algo, que quizás muchas veces en este tiempo no tienen la manera de suplir y ellos se llenan de ansiedad. Sí, hay familias que están pasando momentos así también, en donde hijos esperan algo, ¿cierto? Le piden algo a los padres y los padres muchas veces no tienen cómo suplir esa necesidad. Y los padres y las madres se llenan de ansiedad, de preocupación. Dicen, pucha, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo hago para poder, acercarme o poder cumplirle ese deseo que tiene mi hijo? Yo creo que muchos viven eso. Por eso el día de hoy quiero hablarle un poquito de esto. ¿Sabe por qué? Porque quiero hablarle de cómo manejar esa ansiedad. Escuche bien, de cómo manejar esa ansiedad, porque hoy día, en esta fecha también mucha gente se pone ansiosa, hermano, y corre por muchas cosas que nos llenan. Por muchas cosas que en realidad no traen paz, quizá alegría, contentamiento, un momento, un poquito, un rato, un tiempo. Pero son cosas vanas que al final no llenan el interior de esa persona. Y hoy día quiero hablarles de cómo manejar la ansiedad, quiero hablarles un poco de cómo superar la ansiedad y los temores en estos últimos días del año. Porque todos de alguna manera lo tenemos, ¿no? Todos de alguna manera lo tenemos. Y viene Navidad, viene Año Nuevo, ¿qué vamos a hacer? Oye, ¿qué vamos a hacer con el hijo? ¿Qué le vamos a regalar al nieto? ¿Cierto? De alguna manera viene esa ansiedad a nuestras vidas porque es un tiempo en donde el mundo vive eso. Y quiero hacerlo a través de un personaje bíblico que vivió también momentos difíciles en su vida. Quiero hablarles de un personaje que tuvo que huir, que tuvo que pasar momentos de soledad, y a través de ese personaje vamos a descubrir cómo manejó esos momentos aquella persona para usted y yo poder también aplicarlo en nuestra vida, especialmente en esta época, en una época en donde nos ponemos ansiosos, en donde nos preocupamos, en donde muchas veces nos preocupamos más de la cuenta. Y a lo mejor usted dirá, pastor, yo estoy bien. A lo mejor usted dirá, pastor, yo no tengo ese problema del cual usted quiere hablar. Pero déjeme decirle algo, aunque usted no tenga esos problemas, este mensaje también es para usted. ¿Sabe por qué es para usted? Porque estoy seguro que usted se va a encontrar con más de una persona que tiene esa necesidad, ese problema estos últimos días del año. Estoy seguro que usted se va a encontrar con más de una persona que está viviendo una situación que a lo mejor usted no la vive, pero que a lo mejor esa persona sí la está viviendo. Estoy seguro que usted se va a encontrar con más de una persona antes de que termine este año que necesita esta palabra que usted recibirá el día de hoy. Porque en este tiempo sabe que la gente corre por lo suyo. La gente corre por muchas cosas que necesitan o que quieren suplir. Pero muchas veces en esa carrera que uno corre, hermano, pasamos de largo y no nos damos cuenta en la necesidad que hay en los demás. De repente, no sé, hay un vecino con una necesidad. A lo mejor hay alguien que vive detrás suyo, que colinda con su patio, que a lo mejor usted, por no comunicarse, no hablarle, a lo mejor no conoce, no sabe que tiene una necesidad. Por eso esta palabra nos va a ser útil.
A lo mejor todo lo que usted pueda oír de esta palabra, a lo mejor no va con usted, no lo necesita usted. No está pasando ese tiempo, pero se va a encontrar con alguien que sí lo necesita, porque siempre hay alguien que Dios nos asigna, escúcheme bien, a nuestra vida. Porque la palabra a lo mejor a ustedes, o que va a recibir usted el día de hoy, a lo mejor no es completamente, le decía yo, para ustedes. Pero le aseguro que la palabra que usted recibirá será para que usted sea canal de bendición al repartirla o compartirla con los demás. Y para compartir esta palabra que le tengo de parte de Dios para ustedes el día de hoy, quiero que vayamos al Salmo 94, en donde dice que el Señor es nuestro refugio. Escuche bien, donde dice que el Señor es nuestro refugio, en donde dice que Dios es nuestra roca que nos protege. Vamos a leer el Salmo 94, verso 22. Voy a colocar de ese verso, de ese salmo como base, y le voy a hablar un poquito de algunas cosas que usted y yo necesitamos conocer también para poder salir de esa ansiedad y poder ampliar nuestra visión un poco más allá. Salmo 94, 22 dice así, de la siguiente manera. En el nombre de Jesús damos lectura. Dice: mas Jehová me ha sido por refugio. Aquí el salmista David está hablando. Y está hablando en un momento cuando está arrancando del rey Saúl, cuando está metido en una cueva, escondiéndose en una cueva, buscando refugio en una roca, en una cueva. Y él dice: mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Escucha bien, le repito: mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. ¿Qué es lo que dice el salmista aquí? Dice que el Señor ha sido su refugio, que Dios ha sido la roca en la cual Él se ampara, en la cual Él coloca su confianza. Y cuando usted lee los salmos que escribió David, la vida de David refleja mucho esta verdad del Salmo 94, 22. Cuando usted se pone a leer los salmos, usted dice: claro, ahí está la vida de David reflejada en este salmo. Y la vida de David refleja esta verdad de este salmo porque no fue en una batalla, escuche. No fue enfrentando un gigante, como tampoco fue enfrentando enemigos externos, que la vida de David refleja este salmo, sino que David refleja esta verdad enfrentando no un enemigo de afuera, sino enfrentando a un enemigo interno. Porque la ansiedad es un enemigo interno. La ansiedad, la preocupación, ansiedad es preocupación. Y la preocupación es un enemigo que muchas veces nos lleva a tomar malas decisiones, o nos lleva a tomar, escúcheme, decisiones equivocadas en el tiempo que no las debemos tomar. Este salmo refleja a David porque lo que hace es mostrar en David un enemigo interno que él enfrentaba. Usted sabe que David enfrentó ejército, enfrentó gigantes, enfrentó a Saúl, enfrentó a Absalón, enfrentó muchas guerras David. Pero había una guerra que era muy grande en David, que fue muy grande más que lo que enfrentó afuera. Y eran las guerras internas que tenía David, porque en los salmos usted descubre que él tenía ansiedad, que tenía miedo, tenía temores, tenía preocupaciones. Era un hombre conforme al corazón de Dios, pero él tenía esas guerras internas como las tenemos usted ahora al final de este tiempo. Porque yo creo que todos nosotros, todos los que estamos aquí, los que están en la radio, en el internet, yo creo que todos de alguna manera tenemos preocupaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo hago esto con mi hijo? ¿Cómo hago esto con esto? ¿Cómo hago esto con esto otro? Porque escuche, estos días de fin de año, estas fiestas que vienen, demandan eso. ¿Por qué demandan eso? Porque toda la gente hace eso. Y nosotros tenemos guerras internas en donde nos preocupamos, en donde no sabemos qué hacer, no sabemos cómo suplir. Muchas veces por eso que la gente en esta fecha, muchos pasan su cabeza todo un año encalillándose, haciendo muchas cosas. Escúcheme, que usted y yo necesitamos suplir, pero suplir en Dios. David aquí refleja esta verdad enfrentando sus miedos. Recuerde que David, para resumirle un poco la historia, huía del rey Saúl, porque el rey Saúl lo quería matar. El rey Saúl quería acabar con la vida de David y ya lo había intentado quizás muchas veces, en muchas oportunidades. Por eso David tuvo que salir huyendo para que no lo matara. Y resumiendo un poco la historia, David terminó en una cueva sin saber qué es lo que iba a pasar con él. David termina en una cueva sin saber lo que iba a pasar con él. Usted sabe que una cueva
es algo, de alguna forma es una hendidura que está en una roca, ¿o no? ¿Cierto que sí? David termina en una hendidura que está en una roca. Pero escúcheme bien, David cuando habla de este salmo no habla de lo natural, sino que habla, escúcheme, el refugio que él encuentra, ¿sí? El refugio que él encuentra en esa hendidura de la roca, David lo compara con la presencia y la cobertura de Dios en medio de ese lugar. David terminó en una cueva sin saber qué era lo que iba a pasar con él. Y todo eso que le tocó vivir a David le llenó su corazón de ansiedad. Y en algunos momentos también lo llenó de miedo, como sucede con nosotros. Porque lo que podemos, o porque lo podemos ver, no solamente a través de este verso, sino que en todos los salmos que David escribe. Ahí vemos que David estaba ansioso, en un momento estaba angustiado, en un momento estaba desesperado, confundido, lleno de miedo, lleno de temor. Podemos ver la vida de David en los salmos. Salmo en donde deja ver que tenía miedos, que tenía ansiedades, que David también tenía temores. Temores, ¿por qué? Porque un rey con su ejército lo quería matar. Y David en ese tiempo todavía no tenía un ejército. David no tenía casa. Acuérdese que él ya estaba en palacio. Sí, él ya estaba en palacio cuando Saúl sale a la siga de él. Sino que solo a David le tocó huir y dejar lo poco que quizás tenía. David aquí no tenía ninguna certeza de su futuro, sino que la única certeza que él tenía era que había sido ungido, escúcheme, por Dios para llegar a ser rey de Israel a futuro. Él sabía eso, él sabía que Dios lo había ungido, Samuel había ido por orden de Dios a ungirlo, pero él todavía no tenía la certeza si iba a ser rey o no. Si iba a ser rey o no, porque en el tiempo presente, escúcheme, David solo era uno más en el ejército de Saúl. Entonces la única certeza que él tenía era que él sabía que había sido ungido por Dios para ser rey de Israel a futuro, pero a ciencia cierta David no sabía qué iba a pasar con su futuro cercano. Así David, cansado, agotado, temeroso, lleno de ansiedad, él ora a Dios, él clama a Dios y él escribe también muchos salmos. Salmos que usted y yo encontramos en la Biblia, de cómo él se sentía. Fíjense que en cada salmo él muestra cómo estaba su interior, cómo estaba su alma. Por eso hay salmos que usted conoce de memoria, donde él le habla a su alma, le dice: bendice alma mía a Jehová, porque su alma estaba ansiosa, estaba preocupada, atemorizada. Así David, cansado, agotado, temeroso, lleno de ansiedad, él ora a Dios, él clama a Dios y escribe también muchos salmos. Y en medio de ese corazón cansado, David sabía que él tenía un Dios que no cambiaba. Escuche bien. A pesar de todo lo que él vivía, de todo lo que sentía, de todo lo que pasaba en la vida de David, David sabía que él tenía un Dios que no cambiaba, un Dios que era fiel, un Dios que iba a cumplir la palabra que Dios había soltado sobre él. Porque esto es clave cuando llegan los temores. Escúcheme bien. Es clave esto cuando llegan los temores, el saber, usted y yo, que tenemos un Dios que no cambia. Es clave saber que usted y yo tenemos un Dios y Padre que va a cumplir la palabra que Dios ha dicho o ha hablado a nuestras vidas. Y David tenía esta seguridad, esa certeza que él tenía un Dios que no cambiaba. Porque le dije que esto es clave cuando llegan los temores, cuando llega la ansiedad, la depresión. Esto es clave cuando los sentimientos son contrarios. Claro, es clave. Yo le decía, este fin de año muchas veces nosotros nos llenamos de ansiedad, porque muchas veces no sabemos qué hacer, cómo lo vamos a hacer. Pero usted y yo tenemos que tener claro que tenemos un Dios que no cambia. Escuche, que tenemos un Dios que no cambia. Que si usted y yo buscamos a Dios, clamamos a Dios, Él abrirá una puerta para que usted y yo podamos alcanzar, o para que usted y yo podamos cumplir aquel anhelo, el deseo que hay en nuestro corazón también. Y este fin de año, en donde muchos quizás están cansados, están ansiosos, con temores, hermanos, debemos hacer lo que hizo David. Y eso es recordar que Dios jamás cambia. Recordar que el Señor es nuestro refugio, como decía David. Mas Jehová, en el momento que él huía, que estaba escondido en la cueva, que arrancaba, que estaba con susto, que estaba ansioso, que estaba temeroso, él dice: mas Jehová me ha sido por refugio. Escuche, David no está hablando o buscando su refugio o hablando de la roca en donde él está, en la hendidura donde él está, no. Sino que él habla, escúcheme, él estando en la roca,
estando en esa hendidura, él dice: Jehová es como esta roca. Jehová es como esta roca. Jehová es como esta roca que me refugia, que me ampara. ¿Sí? David dice: y mi Dios por roca, dice, en quien yo puedo colocar mi confianza. Y eso es lo que usted y yo tenemos que recordar en esta fecha. Nuestra confianza no tenemos que colocarla en lo natural, en lo que usted tiene o no tiene, en lo que usted puede dar o no va a dar, sino que usted tiene que colocar su confianza. Escúcheme, tiene que colocar su confianza, su esperanza en Dios. Claro, a Él lo tiene que colocar como su roca, como su refugio, como la hendidura en donde usted encuentra refugio, en donde usted encuentra amparo. David dice: mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Entonces debemos recordar esto que dice David sin importar la circunstancia que estemos viviendo. David huía, estaba huyendo, estaba arrancando de Saúl, del ejército. Lo querían matar, pero él, en medio de una roca, en el lugar en donde él está, él dice: Señor, no es la roca, no es la hendidura, eres tú, dice. Es tu presencia la que me da amparo, la que me da refugio, en quien yo puedo depositar mi confianza. Eso David da a entender a través de esta palabra, porque no habla de la roca, habla de Jehová. No habla de la cueva en donde él está protegido, sino que habla de la presencia de Dios, la cual lo cubre. Y eso es lo que usted y yo debemos recordar, escúcheme, en estos días de fin de año. Debemos recordar que aunque, escúcheme, que en la situación que nos encontremos, que en el problema que estemos, en la situación que podamos vivir, hermano, no es la situación la que te da el amparo. No es el problema el que te da la seguridad. No es lo que tú tienes lo que te da seguridad, sino que lo único que nos puede dar seguridad, refugio, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Aún en los momentos difíciles, aún en esos momentos en donde usted dice: ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Mi hijo quiere esto, mi hija quiere esto, o estoy pasando esto, necesito salir de esto. Usted tiene que recordar que su refugio, su amparo, su roca verdadera, su hendidura para estar cubierto, protegido es Jehová, es la presencia de Dios. Porque hoy día hay mucha gente que sufre por eso, porque no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo enfrentar estos días que vienen, no saben qué va a pasar, son días inciertos. Dice: ¿cómo lo arreglo? ¿Cómo lo hago? Cuando usted y yo lo que tenemos que buscar es el refugio en Dios, que Él sea nuestra roca, Él sea esa hendidura en donde usted y yo encontremos la confianza y la esperanza que necesitamos. Recordar esto que dice David sin importar las circunstancias que podamos estar viviendo. Porque David tenía su corazón cansado, escucha bien, pero él recuerda que el Dios que él tiene no cambia. David estaba ansioso, tenía su corazón cansado. Me imagino que en la cueva lloraba, gemía, oraba, un poco cantaba, pero estaba solo en una cueva. Escuche, y una cueva puede ser una enfermedad, una cueva puede ser un problema familiar, una cueva puede ser un problema económico. Hermano, una cueva puede ser cualquier situación en la que tú y yo nos encontremos, en la cual necesitamos no colocar nuestro refugio en esa situación, no en colocar nuestra confianza en esa situación en la cual nos encontramos, sino entender que tu refugio, que tu roca es la presencia de Dios en tu vida, la que te va a dar la fuerza, la que te va a dar la cobertura, la que te va a dar esa tranquilidad, esa paz, para que tú y yo podamos pasar esos momentos difíciles. Porque la roca, la cueva puede representar eso, un problema laboral, financiero, familiar, matrimonial, una enfermedad. Y usted y yo no podemos colocar la confianza ahí, no podemos colocar nuestra vista en eso. David no dice: no, aquí en esta roca, en esta hendidura estoy seguro. No, sino que él de alguna manera ve a Dios como esa roca fuerte. Dice: esta roca fuerte, mi Dios es como esta roca. Mi Dios es como esta roca, en Él yo encuentro refugio y en Él yo puedo colocar mi confianza. ¿Por qué? Porque Él sabía que en esa hendidura, en esa roca natural, hermano, no iba a poder entrar nadie. Y cuando Dios es nuestro refugio,
Cuando Él es nuestra cueva en donde usted y yo nos metemos, cuando la presencia de Dios es lo que necesitamos como cobertura, como fortaleza, hermano, ahí, escúcheme, usted y yo podemos colocar la confianza. Entonces quizás usted y yo hemos sufrido pérdida en este tiempo. En este año quizás las cosas no están como esperábamos que estuvieran quizás al final de año. O a lo mejor las cosas no salieron como esperábamos, pero recuerde esto, que Dios no cambia. Que ese Dios del cual habla David, escuche, es el mismo Dios que está hoy día aquí. Que de ese Dios del cual David habla es el mismo Dios que usted y yo tenemos. Es el mismo Dios que tiene el poder para hacerme sentir bien, incluso mucho mejor a cómo se sentía David en esa situación. Así las circunstancias sean contrarias. Así nuestro corazón, mi hermano, esté cansado. A pesar de los temores o a pesar de la ansiedad, Dios no cambia, y eso David lo sabía muy bien. Por eso David, en medio de las situaciones, sí lloraba, porque todos lloramos. ¿Quién no se siente mal cuando tiene un problema? ¿Quién nos angustia en un momento, hermano, cuando usted dice, hey, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo lo hago? Todos pasamos por eso. Pero usted y yo teníamos que tener la confianza que tenía David. Escúcheme bien, tenemos que tener la confianza, recordar que el Dios que tenía David es el Dios que yo tengo, el Dios y Padre que tengo, el cual no cambia. Si hizo aquello con David, también lo puede hacer conmigo. Claro, si David se llegó a sentir así, a tener esa confianza en Dios, usted y yo también la podemos alcanzar. Pero nuestra confianza no puede estar en lo que vivimos, en lo que enfrentamos, en las circunstancias que a lo mejor no se han dado. Porque cuánto esperan, hermano, cuánto a lo mejor han esperado este año y las cosas no se han dado. A lo mejor las respuestas no han llegado. Estamos terminando el año y le aseguro que hay mucha gente esperando un resultado, esperando una respuesta y no le ha llegado. Pero usted y yo tenemos que tener esta convicción que tenía David, que tenemos un Dios que no cambia, que aunque la circunstancia no cambie, que aunque la respuesta no haya llegado, que aunque a lo mejor el problema no se haya solucionado, el Dios que tenemos no cambia, tiene poder para en cualquier momento cambiar la situación. Por eso le decía que así las circunstancias sean contrarias, así nuestro corazón esté cansado, a pesar de los temores o a pesar de la ansiedad, Dios no cambia, y eso lo sabía David. Claro, y eso es lo que usted y yo debemos saberlo también, teniéndolo presente en nuestra mente y en nuestro corazón cada día, que el Dios que usted y yo tenemos no cambia. Hermano, aunque no veamos lo que queremos ver, aunque usted espere algo, ha estado esperando algo y no ha llegado, el Dios que tenemos no cambia. No cambia, hermano, porque algo no le resultó como usted quería. El Dios que usted tiene no cambia. Y en esa cueva en donde David, es ahí en donde David escribe muchos salmos. Es estando en esa cueva en donde David, escribe muchos salmos. Es en esa cueva en donde David también aprendió a decirle a Dios, más Jehová ha sido mi refugio. Es en esa cueva, es en ese momento, en esa dificultad en donde tú y yo tenemos que desarrollar esa confianza en el Señor. Hermano, es en la prueba, es en el problema, en la dificultad en donde usted tiene que colocar a Dios por su refugio. Es ahí en donde usted dice, no, yo estoy en la hendidura de la roca. Claro, ¿y cuál es la hendidura de la roca? Aquel lugar en donde usted se mete, escúcheme, pero no en lo natural, sino en la presencia de Dios. Cuando tú te metes en la presencia de Dios es como meterte en una hendidura de una peña, de una roca. Porque la presencia de Dios, escúchame, te cubre. Acuérdese cuando Moisés tiene que cumplir una misión que era imposible cumplirla. ¿Qué dijo Moisés? No me mandes, le dijo, si tu presencia. Porque Moisés sabía lo que provocaba la presencia. Él estaba en ella cuando estaba allí en el monte Horeb. Y usted y yo, cuando conocemos la presencia de Dios, sabemos que en medio, que esa presencia de Dios es nuestra hendidura, en donde usted y yo podemos encontrar refugio, amparo, y en donde podemos colocar toda nuestra confianza. Recuerde que una cueva es como un hundimiento en una roca. La cueva está en una roca, eso es una cueva. Y David estaba ahí. Estaba en un hundimiento de esa roca. Y es ahí en donde David aprende que un hundimiento en una roca, que una cueva es más que un lugar físico.
Por eso él escribe el Salmo 94, 22. Él dice, claro, miraba y decía, sí, aquí me puedo sentir seguro. Decía, quizás aquí encuentro refugio. Pero él decía, el refugio más grande lo encuentro en tu presencia. Por eso él mostraba, ejemplificaba la roca, la hendidura como la protección que le daba la presencia de Dios en él. Escuche, porque esta palabra le escribe algo que está lleno, alguien que está con presencia. Escúcheme, esta palabra, estos salmos no lo escribe alguien, escuche, que estaba metido en un problema, preocupado en el problema, centrado en el problema, angustiado por el problema. No. Estas palabras salen de alguien que está lleno de la presencia de Dios. Por eso él dice, más Jehová ha sido por refugio. Él está hablando en medio de un problema. Él está hablando en medio de un tiempo en donde está arrancando de Saúl y de todo un ejército, hermano, que no lo quieren para felicitarlo, sino para matarlo. Y él dice, ha sido por refugio, y mi Dios, dice, por roca de mi confianza, en donde he puesto mi confianza. La pregunta mía es, usted y yo tenemos a Dios, podemos pensar así, podemos declarar como declaraba David, mas Jehová ha sido por refugio. Podemos hablar con esa libertad en medio de los problemas, las situaciones que podamos estar viviendo hoy, que podamos estar enfrentando hoy. Podemos hablar, hermano, aún no teniendo lo que queremos, decirle al Señor, Señor, no importa lo que venga, los días que vengan, el año que venga, el tiempo que venga, la situación que venga, porque tú has sido mi refugio. No es fácil hablar así, pero tenemos que hacerlo. Escúcheme bien, porque nuestro refugio no puede estar en lo que tenemos o no tenemos. Nuestra tranquilidad no puede estar, hermano, en lo que tenemos o hemos dejado de tener. David aprendió que una roca, que una cueva es una persona, y esa persona es Dios. Por eso dice, el Señor es mi refugio, mi Dios y la roca que me protege. ¿Por qué? Porque David aprendió que la protección no es solo un lugar geográfico. Escuche, la protección suya no es solo lo que tiene, no es solo el recurso, no es solo lo que pueda dar, no es solo lo que pueda obtener. La protección suya no es solo su casa. La protección suya no es algo material. La protección suya tiene un nombre y es Dios. Él es nuestro refugio, Él es nuestro protector. Pero David aprendió que la protección era más que algo natural. Por eso David escribe este salmo. Porque aprendió que su protección era más que una roca natural, sino que David aprendió que su protección era la presencia de Dios en su vida. Escuche bien, era la presencia de Dios en su vida, algo que tanto nos ha costado entender y buscar a nosotros. Porque si usted y yo estuviéramos, escúcheme, si usted y yo enfrentamos problemas y situaciones, nosotros tenemos que meternos bajo el amparo de Dios, bajo el refugio, bajo el alero de Dios. Tenemos que meternos ahí, hermano, y su presencia nos cubrirá, nos llenará de paz, de tranquilidad. Su presencia, dice la Biblia, nos dará descanso. Pero tenemos que aprender a meternos, escúcheme, bajo esa roca que es la presencia de Dios. La que nos cubre, nos guarda, nos acompaña. La que nos da descanso, la que trae paz en medio de esas situaciones que usted y yo muchas veces naturalmente nos podemos enfrentar. Hoy día hay mucha gente quizás viviendo, esperando, sufriendo porque vienen fechas, hermano, que no van a poder quizás responder ellos a como los hijos, la familia o alguien quizás espera. Cuando usted y yo lo que tenemos que hacer en esta fecha, escúcheme, es buscar la paz de Dios, es meternos en su presencia. Escuche, y Él será nuestra roca, nuestro amparo, nuestro refugio, en donde usted y yo podremos colocar nuestra confianza, y Él también hará cosas que usted y yo naturalmente no podemos hacer. David aprendió que la protección era más que algo natural, que su protección era más que una roca natural, sino que David aprendió que su protección era la presencia de Dios en su vida, algo que a nosotros nos ha costado entender. Por eso él no dijo que esa roca o que esa cueva era su protección. David no dice así, sino que él dice, el Señor ha sido mi refugio. Escúcheme bien, él no dice la cueva es mi protección, la roca es mi protección, sino que dice, el Señor ha sido mi refugio, mi Dios, la roca, la cueva en la que me amparo, en la que me refugio, en la que pongo toda mi confianza. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y esto, hermano, es importante. ¿Sabe por qué? Porque cuando vivimos momentos de ansiedad,
cuando vivimos momentos de desespero, cuando vivimos momentos de estrés, de temor o de miedos, muchas veces nosotros nos empezamos a refugiar en las cosas materiales. Muchas veces buscamos refugio en lo que tenemos, en lo que podemos tener o en lo que necesitamos alcanzar y no en el lugar en donde usted y yo debemos hacerlo. Y cada vez que usted y yo buscamos refugio en las cosas materiales, escúcheme, siempre vamos a sufrir, nos vamos a deprimir, nos vamos a poner ansiosos, vamos a estar preocupados. Porque siempre nos va a faltar algo, escúcheme. Porque siempre nos va a faltar algo. Pero es diferente cuando usted coloca por refugio, por roca suya, la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que usted alcanza en la presencia de Dios es paz. Lo primero que el hombre alcanza, la mujer alcanza cuando busca la presencia de Dios es paz para su alma. Escúcheme bien, es paz para su alma. Eso es lo primero que usted y yo alcanzamos cuando nos refugiamos en la presencia de Dios. Pero muchas veces la gente busca refugiarse en las cosas materiales, por eso sufre. Hay mucha gente sufriendo. ¿Sabe por qué? Porque no sabe cómo lo va a hacer. Estos días que quedan son inciertos. Cuando si usted y yo buscáramos a Dios, tendríamos la paz, tendríamos la tranquilidad. Escúcheme, para poder enfrentar la vida, enfrentar lo que viene con tranquilidad. Y le aseguro que en medio de esa paz, Dios también va a obrar. La Biblia dice que Dios ama la paz de sus hijos, la paz de sus siervos. Dios ama, ¿qué es lo que ama en nosotros? La paz. La paz que usted y yo podamos tener. ¿Sabe por qué? Porque la paz verdadera solamente la da Él. Y cuando usted y yo estamos en paz es porque nos hemos metido a su presencia. Su presencia es la que trae descanso a nosotros. Y esto es importante porque cuando vivimos momentos de ansiedad, momentos de desespero, momentos de estrés, de temor o de miedo, muchas veces nosotros empezamos a refugiarnos en cosas materiales. Y esto no quiere decir, escúcheme, que esté del todo mal aquello. Porque Dios usará personas para bendecirnos, ¿o no? Claro, nosotros de repente decimos, esperamos que algo caiga del cielo. No, Dios va a usar gente para bendecirnos. Dios va a usar la economía, Dios va a usar el dinero, los bienes también para bendecirnos. Escúcheme bien. O para alcanzar cosas. Porque eso es lo que Dios usa, ¿o no? Usted no va con un aleluya a la tienda a comprar algo, ¿cierto? Usted va con dinero, ¿no? Cierto que sí, porque de repente somos demasiado espirituales. No, si nosotros estamos en este mundo, dice la Biblia, pero vivimos apartados, ¿cierto? De Él. Jesús dijo, no los quiten, sino que apártalos, dijo. Le dijo al Padre de Él, ¿cierto que sí? Vivimos con un propósito. Y Dios va a usar la economía, Dios va a usar el dinero, los bienes, lo que tenga que usar, escúcheme, para bendecirnos o para alcanzar, comprar cosas. Lo malo está en pensar, mi hermano, que son esas personas, que son esas cosas, o que es esa situación, o ese dinero nuestro, o ese dinero nuestro verdadero refugio. Ahí está lo malo. Es en colocar, si David hubiese dicho aquí, hubiese cambiado este salmo, si David hubiese puesto su confianza en esa cueva que estaba, hubiese dicho, esta roca sí que es firme, esta cueva sí que me protege. No, él no coloca su confianza en la roca ni en la cueva, sino que coloca como ejemplo esa roca firme, dura, segura. Dice, así es mi Dios es mayor que la roca. Mas Jehová dice, me ha sido por refugio. No dice la roca, no dice el lugar físico, sino que dice, mas Jehová me ha sido por refugio. Lo mismo pasa con usted. Si usted coloca su confianza en Dios y no en las cosas materiales, escúcheme, usted y yo vamos a estar colocando por refugio a Dios. Claro, y ese refugio, escúcheme, sí que nos va a dar confianza y esperanza para todo lo que tenemos que hacer. Les decía que lo malo está en pensar que son esas cosas o que son esas situaciones o ese dinero nuestro verdadero refugio. Eso es lo que está verdaderamente mal. Porque lo otro simplemente son cosas o medios, escuche, que Dios va a usar para bendecir nuestra vida. Y eso lo entendió David. David dijo, Dios está usando esta roca, esta cueva para guardarme, para cuidarme, para protegerme. Por eso Dios, ¿qué es lo que hacía David? David veía a Dios y no veía la roca como su protección. No sé si me entiende. Veía a Dios, la presencia de Dios en ese lugar, escúcheme, como protección para él, como algo en que colocar su confianza y no la cueva en sí, en esa roca. Y eso es lo que nosotros debemos comprender, que tenemos que ver a Dios en medio de lo que nosotros estamos haciendo, en medio de lo que estamos esperando o en medio de lo que tenemos que hacer, y no en las cosas materiales, porque si no las cosas materiales nos van a defraudar. Vamos a terminar el año mal.
Escuche bien, vamos a terminar el año mal, porque le aseguro que si usted está esperando algo para fin de año y no le llega, no va a terminar saltando de alegría ni danzando. Va a terminar triste, ansioso, preocupado, decir, pucha, yo pensaba que iba a llegar y va a pasar el año ansioso esperando que aquello llegue y a lo mejor no va a llegar. Escuche, porque nuestra confianza está en el lugar equivocado. Porque lo otro simplemente son cosas o medios que Dios usa para bendecirnos, y David entendió eso. Por eso él pudo decir en medio de una cueva, Señor, más que esta cueva, mi refugio, literalmente dice, eres tú. Por eso él en medio de eso, en medio de su problema, en medio de la situación, en medio de esa ansiedad, de esa angustia, él dice, mi refugio no es la cueva, eres tú, Señor. Mi refugio no es la cueva, no es la roca, es tu presencia. Más que esta cueva, mi refugio eres tú. Más que lo que tenemos, que nuestro refugio siempre sea el Señor. ¿Sabes por qué? Porque si tú metes al Señor en medio de esa situación, hermano, aunque te falte todo, escúcheme, aunque le falte todo, Él va a llenar todo ese vacío con su presencia. Él va a llenar todo ese vacío con su paz, con su amor. Él va a llenar todo ese vacío que pueda haber en nosotros. Porque de nada sirve que haya de todo si es como si estuviera vacío. ¿O no? ¿De qué sirve que todo esté todo, que haya de todo, si no está Dios en medio? Está todo vacío, no hay nada. Claro, pero es diferente, escúcheme, a cuando está Dios en medio de esa situación. Porque aunque falte todo, Él lo llena todo con su presencia, con su amor, con su paz. Tú eres la roca en la cual yo verdaderamente me amparo, decía David, en la cual yo pongo toda mi confianza. Porque la cueva no fue lo que salvó a David, y la roca no era en lo que él se apoyaba, sino que su cueva y su roca para David era Dios sosteniendo todo su interior. La cueva y la roca verdadera para David era la presencia de Dios sosteniendo todo lo que había dentro de él, sosteniendo sus pensamientos, sus emociones, su voluntad, su deseo. Esa era la verdadera cueva y la verdadera roca para David. Era el Dios, la presencia de Dios sosteniendo no lo de afuera, sino lo de adentro. Porque eso es lo que necesitamos que Dios sostenga. No lo que se ve, sino que aquello que el hombre, la mujer, el humano, el ser humano no puede ver. Y es lo que Dios ha puesto en nosotros. Escuche, porque los mayores problemas no los tenemos fuera, el hombre los tiene adentro. Por eso la Biblia enseña que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Escuche, porque el enemigo más grande lo tenemos nosotros dentro. Por eso que es importante que usted y yo, escuche, coloquemos a Dios como nuestro sostenedor, pero no de lo de afuera, sino primeramente de lo que hay dentro nuestro. Por eso David se preocupaba cuando le dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Es porque, escúcheme, había algo que lo preocupaba a David, no afuera, sino adentro. Por eso le daba una orden a su alma, bendiga todo mi ser tu santo nombre y no te olvides de ninguno de tus beneficios, de ninguno de sus beneficios. Escuche, porque la preocupación más grande no es lo que te falta afuera, es lo que tú no puedes controlar adentro. Eso es lo que enferma. Lo que enferma no es que te falte algo. Escúcheme bien, lo que enferma no es que nos falte algo, es lo que no podemos controlar dentro nuestro, como los pensamientos, la voluntad. Eso es lo que nos enferma, eso es lo que nos pone ansiosos, lo que nos lleva a tomar malas decisiones, lo que nos lleva, hermano, a correr allá afuera. Escúcheme, y muchas veces hasta tomar malas decisiones, cuando usted y yo debemos aprender de este verso, de este salmo, y entender, escúcheme, que necesitamos a Dios para que sostenga todo lo que usted y yo somos por dentro. Porque no es lo de afuera lo que nos hace daño. Escúcheme, es lo que provocamos dentro nosotros mismos. La otra cueva y la roca para David, la cueva y la roca para David era Dios sosteniendo su vida completamente hasta el momento en que fue rey. Y si usted no lo sabe, todos tenemos cuevas, ¿no? Todos tenemos situaciones. Escuche bien, todos tenemos esos tipos de cuevas, situaciones que nos ponen ansiosos, nos estresan, nos preocupan, nos desesperan. Todos tenemos momentos en donde nos escondemos. Todos tenemos momentos en donde sentimos presión. Todos tenemos momentos en donde muchas veces la ansiedad por lo que va a venir o por lo que tenemos que hacer, hermano, nos empieza a pesar. Por eso lo hablaba de esta palabra, de la ansiedad, de lo que pasa a fin de año. Unos celebran, pero hay mucha gente que sufre. Hay mucha gente que hoy día no sabe qué hacer, que hoy día está angustiada, desesperada. Porque todos tenemos cuevas.
Todos tenemos situaciones, todos tenemos, escuche, alguien, algún cercano, alguien que amamos que a lo mejor no lo tenemos cerca. Un hijo, los padres, la familia. Escúcheme. Y muchas veces nos ponemos ansiosos, nos desesperamos, nos angustiamos. Todos tenemos algún tipo de cueva. Sí, y en medio de esos momentos tenemos que aprender de aquello que nos enseña David a través de este salmo. Tenemos, escúcheme, tenemos que buscar a Dios, escúcheme, y su presencia para que Él sea realmente esa cueva y esa roca en la cual usted y yo nos metemos. Porque si nos metemos en esas cuevas de ansiedad, de preocupaciones, hermanos, no vamos a terminar bien. No vamos a terminar bien. Necesitamos usted y yo tener a Dios, como dice David, a Jehová por refugio y a Dios por roca de nuestra confianza. Y en este final de año hay muchas personas que están así, escondidos con cargas pesadas. ¿Cuántos de nosotros quizás cargamos, hermanos, cargas pesadas que no las queremos contar, no queremos soltar, no las queremos, pero cargamos con cosas dentro nuestro? Yo creo que todos cargamos con algo. Todos cargamos con algo y vamos a terminar el año quizás así, preocupados. Tenemos una oportunidad el día de hoy de tomar esta palabra y de decirle al Señor, es verdad, Señor, la cueva en la cual estoy, en la cueva en la cual me he escondido, a lo mejor, Señor, no es la cueva correcta, no es el lugar correcto. A lo mejor, Señor, esta preocupación, este problema no lo he dado a conocer, no lo he presentado delante de ti. A lo mejor no he confesado, Señor, aquello que me está angustiando, que me está desesperando. Y es tiempo de que lo empecemos a hacer. ¿Sabe para qué? Para colocar, como dice David, a Jehová como por refugio nuestro y no la situación, un lugar en donde usted y yo nos podamos esconder. En este final de año hay muchas personas que están así, escondidos con cargas pesadas, con mucha presión por todo lo que implica este tiempo. Y es por eso que muchos se llenan de ansiedad, se llenan de cansancio y de incertidumbre. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué será? ¿Cómo lo voy a hacer? Y todo esto, todos esos sentimientos, si usted no lo sabe, hermanos, son cuevas en nosotros, en donde nos refugiamos, en donde nos llenamos de miedo. ¿Y si no resulta? ¿Y si no sale como pienso? ¿Y si me pasa esto? Son cuevas que hay en nosotros. Pero David aprendió que la cueva, que el problema, que la ansiedad, que la persecución y que la dificultad, hermano, no lo podía definir. Y es lo que usted y yo tenemos que aprender. ¿Tenemos situaciones? Lo tenemos. ¿Tenemos problemas? Todos tenemos problemas. ¿Sufrimos por algo? Yo creo que todos, por alguna u otra razón, sufrimos. Pero tenemos que colocar a Dios como nuestro refugio. Tenemos que meternos en la presencia de Dios porque Él será nuestro amparo. Porque Él será nuestra roca. Y en medio de ese dolor, en medio de aquello que el enemigo quiere traer para destruirnos, hermanos, vamos a tener paz, vamos a tener confianza. Y vamos a estar siempre esperanzados y confiando que Dios siempre tendrá la respuesta para ese problema. Que Dios siempre tendrá la solución. Vamos a colocar a Dios como el sostenedor de todo lo que usted y yo cargamos. Escúcheme bien, porque si lo colocamos a Él como nuestro sostenedor, hermano, ¿quién nos va a poder derribar? ¿Quién nos va a poder sacar de ahí? Vivimos días, vivimos tiempos en donde necesitamos usted y yo poder entender que hay cosas que necesitamos soltar y colocar en la presencia de Dios. Lo que nos define es la roca, es nuestro refugio que usted y yo tenemos en Dios. Porque cuando usted y yo nos refugiamos en Dios, sin importar los problemas, sin importar las circunstancias, escuche esto, es la paz de Dios la que nos envuelve. Es su paz lo que nos da refugio. Cuando usted y yo, no sé si le ha pasado a usted, pero de repente cuando está lleno de problemas y va y busca y ora a Dios y se mete en la presencia de Dios, ¿cómo se levanta? Diferente, ¿cierto? A cómo entró. Con el problema quizás igual, el problema a lo mejor no cambió. Escuche, el problema a lo mejor no cambió, la enfermedad no cambió, la circunstancia no cambió, pero algo cambió. Algo cambió en usted por dentro. ¿Y sabe lo que cambió? Fue el refugio en el cual usted se metió. Porque la presencia de Dios hace eso dentro nuestro. Es un refugio para tu alma, para tus pensamientos, para tus emociones, para tu voluntad, para tus decisiones. Es un refugio que trae paz. Y cuando usted trae paz puede tener un problema, pero usted dice, ya va a pasar. Porque eso hace la presencia de Dios. Nos da esperanza y nos da confianza. Nos trae descanso al alma. Y David estaba metido en una cueva.
arrancando, sabía que lo querían matar, estaba lleno de problemas, llevaba años arrancando. Pero él decía, él miraba la cueva y decía, no, yo puedo ver a Dios como la cueva mía. O sea, él no decía, esta cueva me protege, me ha librado por años, me ha protegido de que no me maten. No. Sino que él dice, la presencia de Dios está en este lugar y es lo que me da refugio. La presencia de Dios está en este lugar y es lo que me lleva a tener confianza. Eso es lo que David hace. Por eso dice, más Jehová me ha sido por refugio. No dice, él estaba metido en una cueva. Debería decir, más esta cueva me ha sido por refugio, ha sido por alero, por techo. Pero no dice, más Jehová. Él reconoce a Dios. Escúcheme, a Dios como su refugio, como su verdadero refugio en medio de ese problema que enfrentaba. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer, es reconocer a Dios como nuestro refugio en medio de cualquiera sea la situación que usted y yo podamos estar enfrentando hoy. Tenemos que reconocer a Dios, tenemos que buscar de su presencia, tenemos que colocar su confianza, tenemos que colocar nuestra confianza ahí. Escuche, porque no hay cosa natural que pueda darle la respuesta que le puede dar Dios. Ahora puede que las circunstancias sigan igual, puede que los problemas continúen, la enfermedad o los problemas económicos continúen por un tiempo más, puede que la situación familiar, matrimonial, o a lo mejor continúe un tiempo más. Puede que a lo mejor sea así. Pero si hacemos de Dios nuestro refugio, si hacemos de Dios nuestra roca en medio de esos problemas, hermano, su paz nos va a envolver así. Su paz nos va a envolver. Así las circunstancias sean por momentos adversas o quizás continúen igual de mal. La paz de Dios nos va a cubrir. Esa paz de Dios, escúcheme, nos va a envolver. Su presencia nos va a cubrir. Así sean los problemas o los momentos adversos, o aunque aquellos momentos o problemas continúen. Porque cuando la paz de Dios llega a nuestra vida, sin importar lo que se viva, nuestro corazón se va a aquietar. Escuche, cuando la paz de Dios llega a su vida, sin importar lo que usted pueda estar enfrentando, viviendo, su corazón se aquieta. Porque eso es lo que hace la paz de Dios, nos aquieta. Hermano, trae tranquilidad. En medio del caos, la paz de Dios, ¿sabe lo que trae? Trae orden. Claro, trae tranquilidad, trae esperanza. Sin importar lo que se viva, nuestro corazón se va a aquietar, el estrés se va a ir, la ansiedad la vamos a superar y el temor y el miedo va a retroceder. Y se va a ir no porque los problemas terminaron o porque la tormenta a lo mejor pasó, sino que será porque Dios es quien nos está sosteniendo. Escuche, ¿por qué aquello va a retroceder? No porque los problemas a lo mejor se acaben, pero se va a ir y usted va a tener esa confianza porque usted ya sabe que ahora es Dios el que lo sostiene. Que es Dios el que nos tiene en el hueco de su mano. Por eso usted y yo podemos esperar estos días confiados, esperanzados. ¿Sabe por qué? Porque si nos metimos bajo el alero de Dios, escúcheme, estar metido bajo el alero de Dios es meterte en un lugar en donde nada te va a faltar. Meterte bajo la voluntad de Dios, meterte bajo la ordenanza de Dios, es meterte en un lugar en donde hay abundancia de todas las cosas que usted y yo necesitamos. Por eso el salmista dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará. Escúcheme, pero primero dice, Jehová es mi pastor. O sea, hay un sentido de propiedad del salmista David. Dice, yo lo hago mi pastor a Dios. Y como yo lo hago mi pastor a Dios, mi confianza está en que su palabra me va a pastorear. Y si su palabra me pastorea, a mí nada me falta. Pero tenemos que meternos a leer. Escuche, tenemos que reconocer a Dios como nuestra cueva, como nuestra roca, como nuestra cobertura, como nuestra fortaleza. Tenemos que reconocer a Dios y para reconocerlo necesitamos meternos a su presencia. Escuche, necesitamos meternos a su presencia. La Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Escuche, no por las situaciones que viven, sino por la confianza que tienen en Él. Porque se meten bajo el alero de Él, porque saben que bajo su abrigo, bajo su amparo, bajo sus alas, ellos están seguros. Y eso es lo que usted y yo necesitamos hacer. Escuche, si usted y yo a lo mejor no estamos viviendo ese tiempo, a lo mejor hay alguien allí en la radio, a través del internet, que está viviendo eso, que a lo mejor perdió un familiar, que esta fecha, hermano, a lo mejor le trae malos recuerdos, porque en esta fecha alguien partió, alguien se fue, algo pasó. Métase bajo el alero de Dios. Escuche, busque de su presencia, haga de Dios su cueva, su refugio.
Haga de Dios su roca y se va a dar cuenta que lo que no ha podido superar humanamente, lo va a superar metido en la presencia de Dios. Lo va a superar metido en la presencia de Dios. A lo mejor el día de hoy hay alguien sintiéndose así como David, en una cueva emocional. En una cueva emocional, tratando a lo mejor de mantenerse firme en medio de cosas que le suceden. Si usted está en esa situación, Dios nos recuerda en medio de estas situaciones que no nos escondamos, escúcheme bien, que no nos escondamos en cuevas naturales, en cuevas emocionales, sino que nos refugiemos en Él. Escuche, que nos refugiemos en Él. Eso es lo que Dios nos está recordando a través de esta palabra. Que no nos metamos en cuevas naturales, sino que hagamos como David, refugiémonos en Él, refugiémonos en Dios. Claro, que Dios sea nuestra roca en donde usted y yo coloquemos nuestra confianza. Porque a lo mejor, como le dije antes, a lo mejor en este tiempo usted empieza a recordar el familiar que partió. A lo mejor ese dolor en esta fecha vuelva a levantarse en contra suyo. Y a lo mejor usted llora, se deprime y a lo mejor también no quiere hablar con nadie porque, escuche, porque está molesto, triste, decepcionado. O a lo mejor espiritualmente se esconde en una cueva de dolor, de sentimientos. Para todas esas personas que a lo mejor están en este tiempo sintiéndose así, Dios hoy día nos recuerda y nos dice: no te escondas. Escuche bien, no te metas en cuevas naturales, sino que refúgiate en mí. David no estaba metido en una cueva natural, aunque visiblemente sí estaba en una roca, en una hendidura. Pero escúcheme bien, dentro de David sabía dentro suyo que no estaba metido en una cueva natural. David sabía que estaba metido en la presencia de Dios. David sabía que él estaba buscando el refugio en Dios. Él estaba buscando su fortaleza en Él. Por eso David no habla de la roca, no habla de la hendidura de la roca, sino que habla de la presencia de Dios en ese lugar. Escuche, habla de la presencia de Dios en ese lugar. Habla de que la presencia de Dios era su roca, era su fortaleza, era su hendidura, era en donde él podía estar confiado, esperando que Dios cumpliera lo que Dios iba a hacer con él. Por eso, para todas esas personas que a lo mejor en este tiempo se están sintiendo así, Dios le dice: no te escondas, no te metas en las cuevas, sino que refúgiate en mí. Refúgiate en Dios, porque la cueva es temporal. Escúchame, refúgiate en Dios porque la cueva es temporal. Refúgiate en Dios porque los problemas son temporales. Hermano, refúgiese en Dios porque las situaciones difíciles son pasajeras, dice la Biblia. En cambio, la roca que nos sostiene es eterna. La roca que nos sostiene, esa roca que nos sostiene, esa roca, esa hendidura en donde Dios nos mete en su presencia es eterna. Pero hay que buscar ese refugio. Hay que buscar ese refugio para echar fuera la ansiedad. Si usted está ansioso, no sabe qué hacer, no sabe qué viene, no sabe qué va a pasar, métase en la presencia de Dios. Coloque a Dios por cobertura suya. Haga de Dios su habitación, como dice el salmista. Habite bajo el amparo de Él. La Biblia dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, ¿qué va a pasar? Dice que va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Se va a tener, escúcheme, esa será su roca, esa será su cueva, esa será su hendidura, el morar bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando usted mora ahí, quiere que le diga una cosa: en ese lugar, bajo ese alero, hermano, nada falta. Escuche, nada falta. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios lo llena todo. Es lo único que lo puede llenar todo. Hay vacíos en su vida que siguen vacíos. ¿Sabe por qué? Porque no ha permitido que la presencia de Dios llegue ahí. No se ha querido meter bajo ese amparo, no se ha querido meter bajo ese abrigo. Porque si usted se mete bajo ese abrigo, escuche, donde llega Dios, lo llena todo. Dios nos llena un área, lo llena todo, todo cambia. Por eso es que lo único que puede llenar esos rincones que usted tiene vacío, en donde hay dolores, en donde quizá, no sé, hay recuerdos, en donde quizá estas fechas le traen, escúcheme, emociones, sentimientos encontrados, emociones negativas. A lo mejor hay rincones allí en ustedes, en donde que necesita usted llevar allí a esa cueva. Pero a esa cueva, escúcheme, a esa cueva que nos ofrece Dios, su presencia. No a esas cuevas naturales en donde parece que esos dolores se van por un momento, celebramos, saltamos, nos reímos.
pero después volvemos a nuestro estado natural. Dios nos promete sacarnos de ahí. Dios nos promete sacarnos de ahí. Dios nos promete llevarnos a lo que Él ha establecido para nuestras vidas. Pero somos nosotros los que tenemos que buscar ese alero. Somos nosotros los que tenemos que meternos bajo esa cobertura. Y meterse bajo la cobertura es meterse bajo el orden de la palabra de Dios. Cuando usted se mete bajo el orden de la palabra de Dios, Dios empieza a llenar esos vacíos. Y a lo mejor, escúcheme, los problemas a lo mejor no cambian de un día para otro, siguen ahí, pero usted puede estar por sobre ellos. Los problemas a ustedes no le dañan, los problemas no controlan sus emociones, los problemas no controlan sus pensamientos, sino que los problemas usted los tiene bajo el estrado de sus pies. David dijo, más Jehová me ha sido por refugio. Escúcheme bien, más Jehová me ha sido por refugio. Y mi Dios, roca de mi confianza. Colóquese en pie, por favor. Y mi Dios, dijo David, por roca de mi confianza. Otra versión dice, pero el Señor es mi refugio, mi Dios y la roca que me protege. Escuche, el Señor es mi refugio, es mi Dios y la roca que me protege. ¿Sí? Entonces, escúcheme, Él no solo es nuestro Dios, no solo es nuestro Padre. Acuérdese que Él es su sanador. Acuérdese que Él es su proveedor. Acuérdese que Él es el que pelea batallas por usted. Acuérdese que Él es su libertador. Hermano, acuérdese que Él es su salvador. Acuérdese que Dios es lo que usted y yo necesitamos. Hermano, Dios es lo que usted y yo necesitamos. Él es nuestro todo para nosotros. Por eso cuando yo estoy en desesperación, me meto a la presencia de Él. Él trae descanso a mi alma. Él guarda mis pensamientos en Cristo Jesús. Él guarda mi mente, mi corazón en Cristo. Él me da protección. Y eso es lo que David da a entender acá. Por eso dice, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. En quien coloco mi confianza. Vamos a orar al Señor. Sí, vamos a orar. A lo mejor usted está bien, pero a lo mejor alguien cerca suyo necesita de ello. Necesita que usted, escúcheme, a lo mejor no le entregue algo, sino que usted le pueda hablar del Señor. Porque le aseguro que hay mucha gente que no sabe cómo refugiarse o no puede, no tiene la fuerza para entrar ahí. Y ahí es donde estamos nosotros. Ahí es donde entra usted y usted puede orar por él. Ahí es donde usted puede ir, escuche, y bajo la autoridad de esta palabra, bajo la autoridad de lo que Dios estableció para nosotros, ir y decirle, permítame orar por usted. Déjeme orar por su vida. Vecina, déjame orar por tu problema. Vecino, déjeme orar por ustedes, déjeme orar por su casa, déjeme orar por su familia. Si hay alguien que puede traer consuelo, que puede traer esperanza, que puede restaurar, que puede hacer las cosas nuevas en un hogar, en una familia, escuche, en algún lugar, ese solamente es el Señor.